a la doctora Nora y a todos ustedes que nos están escuchando desde aquí de las unidades tecnológicas de Santander, desde Colombia, Bucaramanga. Un placer estar nuevamente en estos foros que cada año nos reúnen para nosotros y estar ahí atentos a todo lo que nos implica esta formación para cada uno de nosotros. Muy bien, estamos acá muy felices compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes, chicos, como decimos acá en Colombia, los chicos, estar acá unidos para incrementar esa formación y mencionar diferentes actividades importantes que nos llevan hacia la conjugación de este foro académico. Soy Andrés Mauricio García Gómez, soy administrador de empresas, magíster en dirección estratégica, candidato a doctor en administración de empresas y dirección empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia en España. En este momento también soy el coordinador del programa de administración de empresas de aquí en las unidades tecnológicas de Santander en Colombia. Estoy también como presidente del capítulo Oriente de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, que une dos departamentos o como le llaman ustedes, dos estados, Norte de Santander y Santander. De igual forma, pertenezco al Consejo Académico del CEPAE, que es el Consejo Profesional de Administración de Empresas, que en el caso de acá de Colombia es el que da la tarjeta profesional para el ejercicio del administrador de empresas. Vamos a entrar en materia en este foro y de nuevo agradeciendo a la doctora Nora por la invitación tan gentil que cada año nos hace para estar en comunicación con ustedes y estar muy atentos a todo lo que nos lleva y nos va infundiendo nuestra profesión, nuestra identidad como profesionales en el campo de acción. Vamos a compartir las diapositivas. Estoy mirando acá, compartiendo la pantalla general para que todos las puedan tener. Creo que se me cerraron. Espérame un momento, por favor. Ya, las había cerrado, pensé que las tenía abiertas. Bueno, mientras abren las diapositivas, vamos a mirar todo un contexto diferenciado de cómo nosotros vamos mirando y vamos desarrollando esos elementos. Vamos a hablar sobre las tendencias industriales, el rol estratégico de las empresas familiares en Colombia. Muy importante las tendencias industriales y ese rol estratégico en las empresas. La tendencia industrial está cada día más unida y más enfocada hacia la parte de la tecnología, hacia los esquemas de dirección y involucramiento de la innovación tecnológica. Hoy en día ya es común en todo nuestro planeta y en México no es la excepción de hablar de inteligencia artificial. Y la industria requiere de un rol estratégico que son las empresas familiares las que llevan hacia esa profundidad de un contexto de industria. Recordemos que nuestras empresas son de gran importancia en nuestros países, desde México hasta Colombia y de Colombia hasta México y todo lo que es Latinoamérica. La industria es parte fundamental del desarrollo progresivo de nuestras culturas, de nuestras ciudades, de nuestros países y nos llevan como empresa a generar un capital humano de gran importancia porque en él radica lo que son esas micro o mini empresas o MIPIMES que son las que los vamos a enfocar hoy. Hay grandes empresas, las grandes empresas casi siempre inician desde la parte inicial, desde su núcleo familiar. Vamos a ver el panorama y algunas cifras que son de importantes para nombrar sobre las empresas familiares. Miramos la prevalencia. Dentro de un 68 y un 90% del tejido empresarial, en el caso de Colombia, se forman por empresas familiares. Es un punto grandísimo, 68 al 90%. Es decir, casi el total de las empresas en mi país, en Colombia, son esos tipos de empresas familiares que empezaron de pequeñas unidades de comercio y que fueron ampliándose y se fueron profesionalizando y logrando llegar a ser grandes. Empresas familiares como, por ejemplo, empresas familia, que son de papel higiénico, servilletas, Leonisa, que es de la ropa íntima de mujer. Hay una de vestidos de baño.
Agua Bendita, que creo que también en México está, que son empresas familiares que han empezado y que van consolidando. Empresas grandes, por ejemplo, como la marca en el caso de Colombia, Postobón, que empezó y es familiar desde unidades pequeñas, que es la parte donde venden bebidas, nosotros llamamos gaseosas, ustedes llaman refrescos. En fin, un 68, un 90% de ese tejido empresarial lo conforman las empresas familiares. Entonces, tienen un soporte muy importante dentro de la economía de una región. Es un punto significativo porque produce empleo. ¿Qué es lo que queremos? Formalizar el empleo, que esas empresas se formalicen y generen un capital económico importante y ese capital económico importante nos lleve a generar empleo, pero no cualquier tipo de empleo, un empleo de calidad. Entonces, entramos dentro de una significativa del empleo formal y local. Un 60 y 70% del porcentaje de este tipo de empresas familiares que le apoyan a la industria para que generen capital productivo. En nuestros países, en el caso de Colombia, el desempleo está más de dos cifras, está por un 12% aproximadamente o un poco más. Es complicado encontrar trabajo formal y esa formalidad que no se ve nos lleva hacia una informalidad del trabajo, donde los costos son mayores para los empresarios, donde el sistema financiero se ve dificultado porque no hay un crédito sostenible. Entonces golpea muy fuerte a la economía, a la industria y hace que el capital de empresa empiece a reducirse y por lo tanto su capital de formación de empleo de calidad. En este momento estamos en un 70%, que es válido de una productividad que tienen nuestras empresas familiares en un país, en Colombia. Miramos la importancia o la relevancia económica. ¿Por qué es importante? Si representa un componente clave en la manufactura, el comercio, los servicios, las construcciones, en fin, tiene un peso importante del Producto Interno Bruto regional y a nivel de país. Entonces, ¿qué nos permite? Un elemento fragilizado de un 30% en las regiones que son de las empresas familiares que producen estos elementos fundamentales, ¿sí? Entonces está en el caso de Colombia, encontramos manufactureras, empresas, unidades pequeñas, a través de creaciones de elementos plásticos o de elementos de cajas de cartón o elementos de algunas piezas mínimas de tecnología que se pueden producir, pero que de una u otra forma están elementándose ahí. La parte comercial, restaurantes, comidas rápidas, en fin, bebidas, textiles, ropas, una cantidad de elementos que involucran a la economía y que es relevante porque son unidades pequeñas productivas y como decíamos anteriormente, nos están dando un 68, un 90% corresponde a ese tejido empresarial y un 60 a 70% equivale a lo que son la generación de empleo. Entonces es importante el 30% en la región. Y en las regiones donde está más apartadas vemos una cantidad de empresas familiares que le aportan a ese panorama específico de la industria y que vamos mirando cómo la industria va fortaleciéndose a través de ese núcleo familiar empresarial que es el que promueve y el que promueve la economía dentro de un punto generacional. Entonces son importantes tenerlo en cuenta y hay algo muy principal. Es que esta gran mayoría de empresas familiares no resisten o no sobreviven a la segunda generación. ¿Qué es la segunda generación? Vamos a colocarlo así, papá, mamá e hijos. Los segundos serían los hijos. Los hijos por parte cultural de esas empresas familiares no han permitido que esa generación empresarial se promueva y se mantenga, sino por lo contrario, se decaiga cuando aquellos de segunda generación no conocen el proceso, se debilitan dentro del esquema y no producen un impacto significativo. Un ejemplo muy claro en mi país es una marca de colchones que se llama Colchones El Dorado. ¿Y por qué le colocaron el Colchones El Dorado? El Colchones El Dorado queda en Bogotá y esa empresa empezó a funcionar muy cerca del aeropuerto y el aeropuerto en Bogotá se llama El Dorado. El señor es una persona empírica, bueno, ya es una persona ya de más de 80 años, que empezó con su actividad empresarial de crear colchones desde su edad de los 13 años, por la necesidad económica de su familia, por la necesidad de su contexto familiar, y empezó a construir y generó un gran capital, un potencial económico a través de esa marca de colchones El Dorado. Sus hijos se capacitan en grandes universidades internacionales, con profundidad en la parte estratégica, en la parte de mercadeo, en la parte financiera, en la parte administrativa, con capacidad de conocer otro idioma. Él
como padre, pues dice, les dejo mi empresa, Colchones El Dorado, y él se retira a los 60 y algo, 70 años de edad aproximadamente. Sorpresa para él mismo que esa industria de colchones El Dorado, los hijos, al aplicar elementos de profundidad que habían estudiado, pero no conocían la profundidad del negocio, no conocían la cultura del negocio, no conocían el esquema social de negocio y empresarial en que se movía esa empresa en su momento, la llevaron a una quiebra. Del amor tanto del padre a esa compañía, lo que hace es entregarle o recuperar la empresa que le había dejado a sus hijos y volverla a reconstruir y levantarla de las cenizas a través de cómo él la había sobrellevado. ¿Sí? Esa segunda generación no fue capaz. Donde el padre no hubiese estado vivo, hubiese fallecido, esa empresa se hubiese acabado. Hoy todavía la empresa funciona con un nivel menor, tiene punto de venta en todo el país, tiene punto de venta en Ecuador, tiene punto de venta creo que en Perú, anteriormente tenía en Venezuela, pero por las condiciones de Venezuela pues fue expropiada. Pero en fin, es un elemento fundamental de cómo las empresas familiares van creciendo, pero en una segunda generación no son capaces de llevarlo. En eso es lo que estamos trabajando, en eso estamos mirando cómo se logran esos objetivos de cumplimiento para mejorar la competitividad y generar mayor capital y empleo para la región. ¿Por qué es estratégico unas empresas familiares en la industria? Sabemos que la industria es el elemento fundamental de crear, de generar. ¿M? Entonces miramos algo dentro de la parte local. Genera empleo en las regiones, fundamental. Si la empresa familiar, esa parte local, no genera capital productivo, capital de empleo, de ahí en adelante las regiones se pueden decaer y todo un contexto de país decae económicamente. Entonces, están emancipadas dentro del proceso y que nos lleva a qué? A esos grandes centros urbanos y mantiene un crecimiento técnico dentro de la industria. ¿Está generando capital? Claro que sí, permite una mayor economía dentro de la localidad y genera la capacidad fundamental del empleo. Miramos qué es la flexibilidad y la resiliencia. Las empresas familiares en la parte industrial son estratégicas. ¿Por qué? Porque muchos han demostrado capacidad de adaptación a la pospandemia, esa flexibilidad, ¿sí? Donde el capital humano empezó a crear y a ver diferentes opciones de cómo sostenerse. En Colombia, en la época de pandemia, supongo que en México sería igual, muchas empresas de estas pequeñas decayeron. Quizás porque no incluían tecnología, quizás porque la industria era muy precaria, quizás porque no había un esquema más de formalización y llevó a que estos elementos decayeran profundamente. Entonces, se crean elementos fundamentales y esa empresa familiar lo que hace es que mantenerla, esa flexibilidad de ubicar de acuerdo al contexto y al mercado, mantenerse y ubicar dentro de una forma ideal, reduciendo costos, masificando utilidades para mantenerse en épocas complicadas. Resiliencia, porque va saliendo de esa parte negativa. Esas empresas familiares a través de sus gestores, que son los principales motivadores de esa compañía, hace que salgan adelante y se mantengan avantes y salgan de esos claustros que antes se formaban a través de las diferentes coyunturas económicas de mercado y fundamentalmente en la parte financiera. Redes y cadenas de suministro, fundamental. Solo industrias pequeñas, por ejemplo, la industria en mi ciudad, somos fuertes en calzado, tanto en calzado masculino como femenino, más femenino que masculino. Los que han podido conocer la ciudad de Bucaramanga, la doctora Nora, que ya ha estado por acá y la esperamos tenerla el próximo año, vemos cómo el calzado, en la industria de calzado en la ciudad de Bucaramanga es punto fundamental para Colombia. Y esas unidades pequeñas de negocio, que son empresas familiares, le permiten como cadenas de suministro diferentes, desde unos hilos, desde una suela, desde el pegante, desde el diseño, entre la formación diferenciada de equipo, generación, de transporte, de logística, en fin, que van dándole actividad fundamental a esa industria y se vuelve un nivel estratégico de estas empresas. Entonces, permite una cadena fundamental que mantiene la industria y esa industria que es grande, que va creciendo, pero que esas unidades pequeñas de formalización permiten el crecimiento de la industria a través de un conglomerado de empresas familiares.
Cultura y gobernanza familiar. Aquí miramos su importancia. La cultura es fundamental. Si no nos conocemos, no sabemos quiénes somos como país, no sabemos quiénes somos como ciudad, no sabemos cómo nos comportamos como empresa. La empresa es una unidad económica fundamental, ¿sí? Arraigada con el capital humano, que es el que mueve la tendencia hacia ese punto. Entonces, es fundamental esa cultura, como es la cultura de la gobernanza y que me lleva hacia una parte familiar, desde la cabeza principal de los padres y que va en generación y que profundiza y que lo lleva hacia una profesionalización y que mantiene la capacidad para digitalizar y alcanzar escalas mayores. Entonces, si sabemos quiénes somos, si sabemos para dónde vamos, si tenemos un contexto ideal dentro de esa formación familiar y cultural, permitimos que la industria se mantenga y genere posibilidades mayores de una sostenibilidad dentro de un esquema que tenemos hoy en día en nuestras empresas. Miremos las tendencias industriales que son más relevantes, ¿sí? La automatización, digitalización y automatización. Importante, decíamos anteriormente, la industria necesita de esfuerzo industrial, de tecnología, de inteligencia artificial, de diferentes software. Y las empresas familiares están trabajando en eso, ¿sí? Se están adoptando tecnologías, mirando esquemas simples y sencillos, por ejemplo, en la parte comercial. En muchas partes de nuestras empresas acá en Colombia, el comercio ya se va a través de un esquema, por ejemplo, de estos elementos de celulares, ¿sí? Del pago por en línea, de pago por transferencia. Entonces viene una digitalización y automatización de los procesos. Entonces, estas empresas familiares, a través de lo que decíamos anteriormente, la cultura y conocerlos, permite un esquema diferenciado de cómo construir y mejorar un desempeño mayor que sea prospectivo a la sostenibilidad de esa industria. Entonces, si generamos posibilidad de una automatización, una digitalización, los procesos van a ser más constantes, más eficientes, más efectivos y se logra una mayor eficiencia y eficacia dentro de cada uno de los procesos. Sostenibilidad, punto fundamental como tendencia industrial. Creciente, exigente de prácticas que sean realmente sostenibles. Cuando hablamos de sostenibles es que ayuden a la parte ambiental. ¿Sí? Un punto fundamental como responsabilidad ambiental. Soy sostenible, es decir, que cuido el medio ambiente, que sostengo. Y hoy en día con diferentes procesos que tenemos en el mundo, vamos mirando y vamos tomando conciencia como empresa. Algunos procesos ya se desecharon, algunos elementos, por ejemplo, de nuevo la industria de calzado, utilizaban un pegante que en mi país se llamaba o se llama todavía Botzer. Es un pegante que en Europa hace más de 20, 30 años está totalmente prohibido porque es muy contaminante, es muy dañino, pero que en su época, de hace unos 15 años atrás, en la industria de calzado en mi ciudad, lo utilizaban para pegar las suelas. Y eso estaba produciendo enfermedades a la gente que utilizaba ese tipo de calzado. Y era común y corriente utilizarlo. Por ser era muy, muy corriente y resulta que esos elementos estaban dañando las neuronas del ser humano. La industria de calzado se da cuenta y esa industria familiar dice, oiga, ya no es permitido llevar ese tipo de elementos a mi industria. Es decir, entonces ahora utilizan un tipo de pegantes que son más amigables ante el medio ambiente, que son amigables al ser humano, que son amigables al cliente y que le permite un medio ambiente sostenible como empresa. La empresa está enfocada hacia eso y las empresas familiares están mirando cómo esas cadenas internacionales, cómo la digitalización facilita el reporte y la trazabilidad de toda esa sostenibilidad dentro de nuestras compañías. La profesionalización de la gestión, fundamental. Las empresas familiares, la tendencia hacia la industria no puede quedarse en conocimiento, no puede quedarse sin un aval específico, si no se profesionaliza. Muchos empleos no formales, muchas empresas que están ahí, que no son empresas, por ejemplo, quizás ustedes, muchos chicos, tendrán alguna actividad de negocio por redes sociales, por Instagram, por el antiguo Facebook y por otras cadenas digitales que están. En mi país es muy corriente, ya que ver en las clases que me preguntan los chicos quién tiene negocio y muchos levantan la mano, es que yo vendo maquillaje, es que yo vendo partes de tecnología como celular, componentes tecnológicos, otro que venden ropa, otro que venden comidas como
postres, pues, tortas, cupcakes, en fin, de diferentes esquemas, galletas, pero que no produce un impacto de empleo, sino que es una actividad de negocio de esa persona. Esa parte es lo que nosotros queremos que se profesionalicen, que pase de ser ese emprendedor que es buenísimo a un empresario. El empresario da capital, paga impuesto, genera empleo. Es una unidad productiva que es lo que queremos. Entonces, cuando nos profesionalizamos y estamos incluidos en toda la parte legal, en toda la parte logística, en toda la parte aduanera, de impuesto, en fin, nos genera posibilidades mayores de tener una empresa competitiva en el mercado y que permite un mayor auge dentro de los procesos que tenemos, reducción de costos, mirar los diferentes esquemas que me producen o me aumentan el costeo de los diferentes productos que yo saco en la industria. En fin, veamos cómo es tan relevante y cómo es tan importante que la industria me genere elementos fantásticos para lograr mantener una equidad dentro del profesionalismo. Si no nos profesionalizamos, no vamos a tener ni corporación de directivos externos ni internos, ni vamos a formalizar un gobierno corporativo para facilitar inversión y continuidad. Si estamos profesionalizados, la inversión llega, ¿sí? Porque nadie va a invertir en esquemas de negocio que no genere productividad. Y esos esquemas de negocio son los que no están profesionalizados, que no dan una factura, que no pagan un impuesto, que no generan capital y que si producen trabajo, quizás no los trabajos de forma legal, sino que utilizan, quizás hasta maltratan a ese empleador de diferentes horarios o diferentes esquemas o trabajos extensos, que lo que produce es aburrimiento y no continuidad en el talento humano y al no tener continuidad en el talento humano, pues decae y descienden los procesos. Entonces, tenemos elementos fundamentales de esas tendencias, de cómo lo llevamos, de cómo lo hacemos. Automatización fundamental, la sostenibilidad para mantenernos en el mercado y apoyar lo que es la parte ambiental y la profesionalización de la gestión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos como queremos o lo hacemos como debe ser? Es que es diferente. Yo puedo actuar a mi criterio, pero el mercado puede que me diga, su criterio no es el apto para mí, no es el que yo quiero para mí. El criterio mío puede ser tan cierto como puede ser tan incierto. Por eso busco los niveles de profundización y de profesionalización. Y ustedes están en la academia. La academia le permite, a través de los elementos diferenciados que están aprendiendo y formalizándose como profesionales en lo que están estudiando, formalizarse y profesionalizarse en lo que saben, para decir, yo sé específicamente sobre esta temática y puedo aportar hacia una necesidad conjunta de país, de región y producir capital humano, empleo de calidad y sostenibilidad dentro del medio ambiente. ¿Para qué? Para llegar a ser una empresa sustentable, es decir, que permanezca en el tiempo y sigamos generando y aportando a la economía de nuestras regiones. Miramos algunas implicaciones y recomendaciones para actores industriales, es decir, para la industria. Diseñar planes de sucesión formales y programas de formación para las próximas generaciones. Entonces miramos un elemento fundamental. Dice, diseñar planes de sucesión. ¿Qué son esos planes de sucesión? Recordemos que es una empresa familiar y que la segunda generación no genera elementos positivos. Entonces, al diseñar elementos positivos necesitamos que esos hijos, que esos primos, que esa familia que está ahí, continúe el proceso a través de lo que habíamos entendido. Me profesionalicé, me complemento y llego a un punto específico dentro del campo de acción. Por eso tomamos elementos fundamentales dentro de lo que hacemos. Diseñar planes de sucesión. Todos vamos a llegar a un fin. Esos grandes héroes, esos grandes comerciantes, esas cabezas de familia empresarial deben empezar a soltar a la nueva generación, como ustedes, que tienen nuevas ideas, que tienen una política diferente, que ven una visión más grande y más ordenada, que manejan muy bien la parte tecnológica y que le aportan y le van a aportar a esa nueva generación que son ustedes un amplio origen hacia el proceso. Invertir en la digitalización y focalizar fundamentalmente, ¿no? Digitalizar, tener elementos esenciales, la parte del comercio electrónico hoy en día. Si no utilizamos los canales, nos vamos quedando atrás, ¿sí? El comercio mundial, el comercio local, y nosotros podemos tener ya monedas activas en todo el planeta a través de esquemas digitalizados electrónicos, que me permiten, ¿qué? Pues una reducción de inventarios y que me integra a unas cadenas más grandes y más fortalecidas
a través de los diferentes procesos, ¿sí? Profesionalización del gobierno para atraer inversión y mejor resiliencia. El gobierno es fundamental, el Estado es fundamental. Si el Estado tampoco se profesionaliza y me permite a mí como empresa familiar adquirir elementos de mayor impacto mundial, ¿a través de qué? De los tratados de libre comercio, a través de las diferentes alianzas entre empresas, entre países, en reducir los aranceles de importación y exportación que me permiten una mayor competitividad dentro del mercado. El gobierno es el aliado mío como empresa. El gobierno es el que tiene que darme el apalancamiento para que mi empresa salga adelante y la industria de mi país se mantenga. Lo mismo que ha hecho China. La China empezó a generar capital, a producir de una forma de un mecanismo libre de mercado, permitiendo una productividad de mayor impacto. Y hoy en día, ¿qué no hacen los chinos? Todos, ¿cierto? Hasta lo más pequeño, hasta lo más íntimo, hasta lo más grande, porque están hacia esa capitalización, hacia ese gobierno que permitió una inversión generosa y que le permite a esas empresas pequeñas llegar a formalizarse. Crear incentivos fiscales y programas de acompañamiento fundamental, es la parte fiscal, impuestos. En nuestro país o en mi país, el impuesto cada vez va en alza. Entonces el empresario se ve agobiado de estar pagando y ¿quién asume ese impuesto? Pues el comercio, el cliente, ¿sí? Porque si compro un taco, por decir algo, en 2 pesos mexicanos y ya me toca venderlos en 15 pesos mexicanos, en el valor exagerado, no sé cuánto estará un taco ahorita en México. Entonces, teniendo un impuesto me está como el cuento, me está ahorcando o sigo produciendo empleo o disminuyo la capital de empleo y los pocos que se quedan deben asumir con mayor capital y mayor trabajo las funciones que antes tenían. Cuando el Estado es agresivo con la empresa cae. Cuando la empresa cae, la economía desciende. Cuando la economía desciende, no tenemos capital de cómo crear y crecer compañías y crecer el país. Entonces, es importante esos incentivos fiscales disminuyan la tasa fiscal que me permitan a mí como empresa respirar y avanzar y salir adelante, ¿no? Programas de acompañamiento como mentorías, digitalización, que van dirigidos a esos empresarios familiares, sectores industriales que son fundamentales en la cadena productiva. Me imagino la cantidad de industrias que tiene México. Es un país generoso, un país fantástico, con gran capital industrial, muchísimo más de los que tiene Colombia. Nosotros como con México compartimos elementos fundamentales y es envidiable ver cómo las industrias mexicanas se están apoderando del mundo. Aquí, por ejemplo, la marca Oxxo es normal en mi ciudad. Por cada esquina hay un Oxxo. Digo yo que es la invasión mexicana a la ciudad de Bucaramanga. Por todos lados encontramos Oxxo, 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 Oxxo. La marca Telmes con Claro. Es igual, mi plan de telefonía móvil es de la empresa Claro. Es decir, de Telmes, de esa empresa mexicana, y es una empresa familiar que empezó de forma familiar y que va creciendo y que al mismo tiempo produce un gran capital humano, un gran capital de formalización que me permite y me conlleva hacia un punto específico. Fundamental, fundamental esos elementos para que la industria a través de la empresa familiar se normalice, se llegue a un punto específico y produzca impactos de mayor generación de empleo. Recordemos, si hay empleo, hay capital. Si hay capital, tenemos recursos para invertir. Si tenemos recursos para invertir, la población va mejorando su calidad de vida y si tenemos calidad de vida, mejoramos el contexto de todo. La empresa es clave y ustedes están en ese punto. Sus actividades de negocio, conviértalas en empresa. Sus actividades de pensamiento que tienen de generar ideas, háganlo y llévenlo a su punto específico para que produzcan un capital. No salgan a buscar trabajo, salgan a generar capital humano, a generar empleo, porque tanto México como Latinoamérica requiere de ustedes, de chicos como ustedes que tienen todo para crear, para formar, para vencer y para sacar adelante y construir empresa que genere capital humano, empresa que genere una formalización, que genere elementos como el empleo formal y fundamental para el progreso de un país. Bueno, esa es toda mi pequeña conferencia que he compartido con ustedes y darles las gracias a cada uno
por permitirme llegar al espacio de ustedes, por permitirme estar acá desde Colombia, desde las unidades tecnológicas de Santander, este espacio que es mi oficina, y compartir con ustedes estos aprendizajes de las empresas familiares en ese entorno de la industria. Un abrazo para todos ustedes. Desde Colombia los seguimos esperando, doctora Nora. Muy amable, gracias por la invitación y próximamente nos vamos a encontrar nuevamente para tomarnos un cafecito y de pronto también un tequila. Los dos países, el café delicioso colombiano y el tequila excelente que viene a conquistar todo el mundo. Un abrazo para todos, felicidades y muchas gracias.